Por ejemplo, la cantidad de denominaciones protestantes y la tendencia patológica de seguir dividiéndose. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que toda la autoridad establecida está siendo desafiada hoy. La autoridad de los padres y los maestros, la autoridad de los colegios y las universidades, la autoridad de la Iglesia y el Estado, la autoridad del Papa, la autoridad de la Biblia e incluso la autoridad del mismo Dios. O no saben en lo que creen, o si creen que saben lo que creen, entonces están en desacuerdo los unos y los otros sobre lo que creen. Uno de los asuntos más importantes en cualquier religión es el asunto de la autoridad. ¿Por qué autoridad creemos lo que creemos y por qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? No podemos ponernos de acuerdo en nada hasta que nos hayamos puesto de acuerdo primero en cómo estar de acuerdo. Además, tenemos que pensar en la autoridad de la Escritura contra el trasfondo de la crisis contemporánea de la autoridad. Hoy autoridad no es una palabra nada popular, eso no es necesario que lo diga. La gente busca la libertad y da por sentado que la libertad y la autoridad son incompatibles. Pensemos, por ejemplo, en la rebeldía contra la autoridad en el mundo secular. Por supuesto, ha habido muchas rebeliones y rebeldías que empezaron, supongo, con la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Pero quizá ninguna ha sido tan profunda y tan generalizada como la rebeldía que surgió en la década de los años 60, cuando el movimiento secular de la libre expresión estalló en la Universidad de California, en Berkeley. Y cuando los estudiantes franceses formaron barricadas en las calles de París. Y hay más para ver en esta revolución global a medida que el viejo orden da lugar al nuevo orden. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que toda la autoridad establecida está siendo desafiada hoy. La autoridad de los padres y los maestros, la autoridad de los colegios y las universidades, la autoridad de la Iglesia y el Estado, la autoridad del Papa, la autoridad de la Biblia e incluso la autoridad del mismo Dios. Ahora bien, por supuesto, es correcto protestar contra una autoridad opresora. Pero la mente cristiana distingue entre tiranía por un lado y autoridad por el otro lado. La verdadera libertad combina la libertad de la tiranía con la libertad de estar bajo autoridad. Consideremos ahora la pérdida de una autoridad aceptada en la Iglesia. El clima contra la autoridad del que hemos estado hablando ahora se está infiltrando en la Iglesia. Y las raíces de esto se encuentran en la confusión teológica de las iglesias del mundo actual. Por ejemplo, la cantidad de denominaciones protestantes y la tendencia patológica de seguir dividiéndose. También las facciones competitivas de las iglesias antiguas del Occidente y del Oriente. O también la controversia sobre algunas iglesias del mundo que tienen una base doctrinal bastante buena, pero que es mínima. También está el espectáculo poco edificante en la televisión de líderes de la iglesia occidental que o no saben en lo que creen, o si creen que saben lo que creen, entonces están en desacuerdo los unos y los otros sobre lo que creen. Es una etapa de confusión teológica. Creo que incluso lo podríamos llamar un estado de caos teológico. Y la razón fundamental de esto es la falta de acuerdo sobre el asunto de la autoridad. Bien, en teoría, todos los cristianos confiesan la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Los contemporáneos de Jesús estaban altamente sorprendidos con su autoridad. ¿Qué es esto?, exclamaban ellos. Una nueva enseñanza, y con autoridad, y no como los escribas.
Y luego, después de la resurrección, Jesús exclamó: toda autoridad me es dada a mí en el cielo, tanto como en la tierra. Y el Nuevo Testamento da por sentado que la Iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo resucitado. Ustedes han oído hablar de Charles Lamb, que es un ensayista inglés del siglo XIX. Y recordemos que Charles Lamb dijo lo siguiente. Dijo: si Shakespeare entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero si esa persona, es decir, Jesucristo, entrara en esta sala, todos caeríamos de rodillas e intentaríamos tocar el borde de su manto. Yo creo que eso es cierto. Si Jesucristo apareciera de manera visible hoy, de tal modo que nadie cuestionara su identidad, y si hablara de manera audible hoy, de modo que nadie pudiera confundir su mensaje, es muy posible suponer, bueno, no sé si esto sucedería, pero es muy posible suponer que la Iglesia lo escucharía y creería y obedecería. Pero el hecho es que, como lo sabemos muy bien, Jesucristo no va a aparecer ni va a dirigirse a la Iglesia, por lo menos hasta el día final. Y en ese momento ya será muy tarde.